Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Crónicas de Geopolítica en Radio Esperantia. Mi nombre es Guillermo Pulido y vamos a empezar con un nuevo programa que no va a tratar sobre los temas habituales de Siria, Irak, Yemen, etcétera, dado que Frank no va a estar en el programa de hoy. Y ya que voy a estar en solitario, pues vamos a aprovechar para tratar temas de gran importancia geopolítica mundial, pero que habitualmente la prensa europea no sale con no se le da la suficiente importancia que requeriría, ¿no? Y concretamente, como podéis ver en el mapa, vamos a hablar del tema de Extremo Oriente, tema estratégico. Como veis, los que seguís la prensa, vais a hablar de las islas del mar de la China Meridional, ¿no? Que están saliendo ante los periódicos con el tema de que China está construyendo una gran infraestructura en los atolones para albergar aviones de más capacidad, barcos, y está instalando también misiles y radares, ¿no? Y, y las reivindicaciones territoriales que tienen los diferentes países ribereños del mar de China Meridional sobre estas islas y sobre sobre la zona económica exclusiva y así también con las aguas territoriales. También hay bastante polémica con otros mares, ¿no? El mar Amarillo y el mar de China. Pero bueno, últimamente está sobre todo saliendo en las noticias el tema del mar de China Meridional y las islitas que están por aquí, las Spratly, pero bueno, hay varios archipiélagos, eso lo vamos a ver a lo largo de todo el programa. Y no es un tema, en mi opinión, que pueda tratarse de manera aislada, ¿no? Desde un punto de vista de simples reivindicaciones territoriales en estas islas, de unos países contra otros, por simples cuestiones de históricos o de designio nacional, ¿no? Por creer que tienen derecho a tener esas islas, sino que y también la polémica que lleva eso al Consejo de Seguridad, a la ONU y al derecho internacional, sino sobre todo eso es importante por las cuestiones geoestratégicas y geopolíticas que tiene a nivel mundial, ¿no? Estas islas, las que están por aquí, son simplemente, como puede verse en el mapa, casillas, ¿no? Dentro del ajedrez o del RIX o del juego de poder mundial, ¿no? Y es realmente de una importancia eh, enorme, ¿no? Y aunque está saliendo en las primeras, en las cabeceras de la sección internacional de las noticias, en Europa no se está dando suficiente, bueno, ni en Europa, ni en la prensa norteamericana, ni en la prensa occidental, no se le está dando, en mi opinión, el enfoque que requiere el tema por la gravedad que tiene y por las implicaciones estratégicas que puede tener a largo plazo, porque al fin y al cabo es un conflicto que puede tener mucho más importancia que, que lo que pueda ocurrir en Siria o en Irak, ¿no? Muy bien, como podéis ver en el mapa, en el mar de China, toda la principal actividad económica que realiza en China está situado en esta zona del sur, ¿no? Y, y más allá de sus relaciones comerciales con Japón y con Estados Unidos con el continente americano, tiene también el mar de China es importante porque por aquí están las principales rutas de importación de hidrocarburos que tiene China, ¿no? China, al fin y al cabo, es el principal importador de petróleo mundial, ¿no? Hace poco hace un año y poco, superó a Estados Unidos como principal importador y, por tanto, es de una importancia estratégica para China fundamental, ¿no? Tanto el tema del sur de China como poder zafarse o poder salir del corset que significa estas islas, ¿no? Para su expansión estratégica, porque el país o las potencias o la alianza que controle estas líneas de comunicación, así como las que van hacia el continente americano, pues realmente tiene cogido las rutas económicas y de proyección de poder de China, pues por el cuello, ¿no? Como si fuese una daga sobre el cuello de China. Realmente
de una gran importancia. De ahí que China esté incrementando su presencia en esas islas y esté también diciendo que quiere poner una zona de exclusión aérea y limitar la libre navegación, porque al fin y al cabo China tiene la intención de crear una zona una esfera de influencia en el que las leyes internacionales de libre navegación pues sean una excepción. Es decir, no se apliquen en los mares adyacentes a China, en su extranjero cercano, sino que sea una área de influencia directa, ¿no? Los que tengan cierta edad recordarán cuando Gaddafi en el Golfo de Sirte, pues también intentó hacer algo parecido, ¿no? Recibiendo el consiguiente correctivo norteamericano con varios bombardeos aéreos y, en fin, una historia conocida que no vamos a tratar aquí, pero que guarda cierto parecido respecto a la soberanía de las aguas internacionales y el conflicto que lleva a la libre navegación, ¿no? Estados Unidos, al no tener derechos territoriales sobre estas aguas, evidentemente es un férreo defensor del derecho de libre navegación, ¿no? Es algo que, por ejemplo, ya va defendiendo desde hace siglos, ¿no? Al fin y al cabo, durante la Primera Guerra Mundial, terminó entrando por el tema de la libre navegación, ¿no? Bueno, están las causas económicas, ¿no? Y estratégicas para evitar que en la Primera Guerra Mundial Alemania y la perdieran sus aliados, a los cuales, no aliados, sino a los que les había prestado una gran cantidad de dinero. Pero lo que llevó a la intervención norteamericana fue la guerra naval, la guerra submarina sin restricción, lo cual limitaba el tema de la libre navegación y también el tema de la libre navegación hizo que hasta 1917 no entrara en la guerra porque el Reino Unido imponía un embargo o un bloqueo más que un embargo, un bloqueo a las exportaciones hacia las potencias centrales, ¿no? Hacia Alemania, Austria, etc. Y eso iba en contra de la libre navegación y del libre comercio que defendía Estados Unidos, ¿no? Finalmente, la guerra sin restricciones hizo que se decantara el tema de restringir la libre navegación, que fuera Alemania el que restringiera la libre navegación más que el Reino Unido, y finalmente Estados Unidos llevó a apoyar al Imperio Británico, ¿no? En fin, son ejemplos históricos y que en un futuro, posiblemente, ¿no? En un futuro no muy lejano, vuelva a ocurrir en los mares adyacentes a China, ¿no? De ahí que se esté señalado en rojo. Muy bien. Aquí vemos, evidentemente, las rutas de exportación chinas hacia la masa euroasiática, ¿no? Hacia todos los países del Greenland, del sur de Asia y de Europa, ¿no? Así como de África. Otra cuestión ya es ir hacia el continente americano y hacia Australia, pero bueno, también está relacionado con el tema, decir lo que ocurre aquí, en esta zona, en el mar Amarillo y en este mar de China, y es parecido a lo que ocurre en el mar del sur de China, ¿no? No es tan diferente, pero bueno, lo que está actualmente en el brete es en el sur de China. Y aquí vemos las bases militares, ¿no? Aquí están las líneas de comunicación, y aquí las bases militares que planea construir China, bases aeronavales, a lo largo de esa ruta, ¿no? Para defenderlo. Vamos, es bastante evidente, ¿no? Aquí vemos lo que ocurre en el sur de China, en estos dos archipiélagos. Esto es Hainan. Y es una isla bajo soberanía china. Y aquí vemos las diferentes, ¿no? Los diferentes bases que es el interés estratégico que tiene China para ir construyendo bases militares con las cuales defender su suministro de petróleo, así y de todo lo que también importará, así como asegurar sus exportaciones, ¿no? Y que nadie pueda restringirlo en caso de una crisis de seguridad, una guerra, una crisis, cualquier tipo de problema que pueda surgir. Aquí vemos una representación de por qué le interesa establecer bases con radares, con aviones y con misiles antiaéreos, ¿no? Con los cuales tener un control militar
no tanto de disputar el control del resto de islas a los países ribereños, ¿no? La cuestión es construir una capacidad militar que haga incontestable el poder militar de China en la región, y así que a nadie se le ocurra, a ningún país se le ocurra desafiarlo, ¿no? No es tanto como anexionarse todas las islas, que podría quizás en un futuro, ¿no? Pero vamos, no hay que ser tampoco alarmistas, sino simplemente lo que le interesa es tener la hegemonía militar, y para eso en las islas en las que tenía presencia, pues ampliarla para que así pueda albergar una capacidad militar suficiente con la cual ser la potencia hegemónica, ¿no? Una potencia militar hegemónica en ese mar. Aquí vemos lo que se llama antiacceso y denegación de área, ¿no? No es la estrategia que sigue China, pero es como en el mundo occidental, en Japón, vamos, en los países que se enfrentan o que son rivales militares y estratégicos de China, designan lo que son las capacidades que tiene China para proyectar poder e impedir que activos militares de Estados Unidos y de sus aliados puedan acceder a esta área y, una vez dentro, operar con libertad de movimientos, ¿no? El antiacceso, pues podríamos decir que son básicamente estas dos áreas, ¿no? Y básicamente está enfocado a degradar las rutas de aproximación, vamos, flota americana, aviones de transporte, ¿no? Las rutas de aproximación y de introducirse en el área de comunicaciones de Japón, Estados Unidos, Australia y cualquier otro país que se ponga del lado americano, pues no destruirlo del todo, pero sí erosionar, hacer una dirección, ¿no? Destruir un porcentaje importante de esos activos militares, básicamente portaaviones, cruceros y grandes navíos, ¿no? O también grandes aviones, como pueden ser aviones AWACS, aviones también tanqueros, o vamos, aviones para reapostar en vuelo, ¿no? Y esto es lo que le llaman acceso y denegación de área. Obviamente, cuanto más cerca de la costa, pues más armas que tienen a su disposición, y a medida que se van extendiendo, pues hay menos cantidad de armas que tengan ese alcance para que ya no sea anti-acceso, ya no sea negador de área, sino anti-acceso, ¿no? Aquí tenemos una representación de las principales islas en disputa, ¿no? Que irán surgiendo a lo largo de los años, ¿no? A medida que China vaya incrementando su capacidad militar y vaya aumentando su ambición de control territorial y de control militar sobre sus mareas adyacentes, ¿no? Tenemos las Paracelso, las Scarlet, las Scarborough, las Senkaku, las Liancourt y las Kurilas, ¿no? Estos más bien tienen problemas de Japón con Rusia, ¿no? Pero básicamente, y esto de Japón con Corea, con que no tiene importancia directa con lo que puede ocurrir con China, pero sí puede ser un escollo en la alianza, en algún tipo de operación militar o de frente político que pueda hacer Estados Unidos junto con Japón y Corea contra Corea del Norte y China. De ahí la importancia que tenga en el equilibrio de poder de Extremo Oriente y sobre todo respecto a China, no tanto porque China reivindica estas islas, sino porque podría ser un escollo, ¿no? Entre los aliados de Estados Unidos, entre los aliados naturales de Estados Unidos para contener a China, ¿no? Bien, aquí tenemos otra representación sobre esas mismas islas, ¿no? Para que os vayáis haciendo una idea y haciendo un mapa mental a medida que vayan surgiendo noticias en un futuro, pues saber en dónde están situados las islas cuando se dice, no, ocurre un incidente en las islas Paracelso, o China está ampliando la pista aérea en no sé qué isla de las Esmeraldas. Pues bueno, aquí ya, o Filipinas tiene problemas con China en las Scarborough. Pues bueno, aquí puedes tener sabéis más o menos dónde está situado, ¿no? Muy bien. Aquí vemos en esta página que hizo el CSIS, ¿no? El Centro de Investigación Estratégica Internacional, ¿no? De Asuntos Estratégicos Internacionales, sobre el tema del Mar del Sur de China, ¿no? Aquí vemos cómo
Es decir, en blanco son el radio de acción de la aviación basada en tierra que tiene China, ¿no? Basado en las pistas que ha ido construyendo en estas islas. Y aquí vemos el alcance que tiene, ¿no? Que tiene un alcance bastante considerable para, en caso de crisis, poder amenazar a cualquier presencia de buques de Estados Unidos o de Filipinas o de Vietnam, o con los países que tengan cualquier tipo de conflicto, amenazarles con lanzarles ataques aéreos o vigilarlos, ¿no? Y así tenerlos localizados en caso de que se inicien las hostilidades, ¿no? En verde es lo último que ha ocurrido, que hace 2 semanas, o ya hace casi 3, ¿no? Surgió la noticia de que China, además de estar ampliando los puertos y las pistas aéreas de estas islas en disputa, ¿no? Pues también había desplegado aquí en la isla Goody, pues una batería unos misiles antiaéreos de largo alcance, los HQ-9, que son similares a los S-300 rusos, con lo cual, ya además de la amenaza de ataque desde el aire que puedan hacer los aviones basados en estas islas, también tendría la capacidad de defenderse en el caso de que Estados Unidos, a través de su aviación, decidiese atacar los activos militares que China tiene en estas islas, pues poder hacer una defensa real, ¿no? de esos activos y plantear una barrera más, ¿no? De las muchas que hay que poner, porque esto no puede defenderlo por sí solo, ¿no? Sino tiene que estar acompañado de aviación basada en China, el futuro, ya tiene un portaaviones, ¿no? Sino los futuros portaaviones que vaya construyendo Estados Unidos, que diga China, para controlar y hacer un control aeronaval total sobre el mar de China. No es que sea, lo que ocurre con los misiles HQ-9 en Goody Island, no es que sea la crisis de los misiles cubanos, ¿no? No es una amenaza directa a la seguridad, pero sí es un paso más en lo que China, en el conjunto de pasos que China tiene que hacer para construir para controlar militar, ser la potencia hegemónica militar en el mar del sur de China. Si China no tuviese intenciones de ser la potencia predominante en un futuro, reivindicar un control excepcional sobre ese área, pues no desplegaría todo ese poder militar, ¿no? Al fin y al cabo es el único país de la zona que está ampliando de esa manera sus capacidades militares y bueno, ya tenga las intenciones que tenga China, porque alguno podrá decir que China no tiene esa intención de generar o de crear una esfera de influencia en sus mares adyacentes, pero desde luego, si tiene la intención de hacerlo, lo que tiene que hacer, uno de los pasos que tiene que hacer es colocar baterías, es ampliar las islas las bases de las islas en las que tiene control y poner, pues, baterías de misiles antiaéreos, también tendrá que poner en un futuro baterías de misiles antibuque, aviación de reconocimiento y de ataque antibuque, ¿no? No tanto le compensará tener aviación de superioridad aérea, eso probablemente ya lo estaría garantizado no garantizado, sino estaría apoyado por los grupos aeronavales chinos, pero bueno, es uno de los pasos y de ahí la gravedad, ¿no? Con la cual se lo están tomando todos los países ribereños estos movimientos que está haciendo el gobierno de Pekín, ¿no? No es solamente una paranoia norteamericana, sino que es una preocupación que tiene Vietnam, que tiene Filipinas, ¿no? Y bueno, no es ninguna tontería, ¿no? No es el paso definitivo, es el control total militar del mar del sur de China, pero sí es uno de los pasos, ¿no? Sí, de los muchos que ya han dado para sellar militarmente el mar del sur de China, pero sí es uno de los pasos necesarios, ¿no? El CSIS también tiene
como tiene el proyecto este de transparencia marítima. Y en este enlace podéis ver las imágenes de satélite de todas las obras de ampliación que está haciendo China, ¿no? Aquí está, te ponen la isla o la atolón en el cual está situado la imagen y lo que posiblemente se vaya a construir o ya se ha construido allí, ¿no? Aquí lo puede, vamos, el enlace aquí está sacado la imagen esta y está todo muy bien explicado, como las historias humeantes, ¿no? O las pruebas de cómo van las obras chinas de ampliación de infraestructura militar en esas islas en disputa, ¿no? Y es bastante recomendable echarle un vistazo, ¿no? Pero bueno, la idea esencial está puesta aquí en esta imagen y como veíamos también en estas otras para hacerse una idea de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Las Paracelso, las Kerberos, las Sprague y las Senkaku, vamos, son pocos, ¿no? Son 5 básicamente y no, que no es difícil memorizarlo, ¿no? Para que lo tengáis en mente a medida que en un futuro ya se vayan saliendo noticias y análisis y vamos, y tengáis una conciencia situacional de lo que está ocurriendo, ¿no? A ver. Aquí podemos ver realmente lo que es lo que le interesa a Estados Unidos y los planes que está siguiendo, ¿no? Para evitar que China pueda salir del corsé de lo que se llama la primera cadena de islas, ¿no? La segunda cadena de islas está que van por aquí, que termina en Guam, una importante base aeronaval de Estados Unidos, ¿no? En el Extremo Oriente. Y la primera que pasa por Filipinas, ¿no? Y la intención natural de Estados Unidos es, aunque China logre controlar totalmente el espacio marítimo y aéreo de sus mares adyacentes, porque China lo tendría bastante fácil controlar militarmente ese área, ¿no? Porque al fin y al cabo, con apostar aquí, bueno, China tiene miles de misiles, ¿no? Desplegados a lo largo, principalmente los tiene desplegados en Taiwán, en este área, más bien al norte, pero también en Hainan tiene una importante base y componer aquí, vamos a desplegar uno o dos grupos aeronavales, ¿no? Es decir, uno o dos portaaviones y todos los aviones de largo alcance que puedan despegar desde las bases que tienen aquí y misiles balísticos antibuque, ¿no? Porque ya está construyendo algunos habréis podido hablar de ello, ¿no? Habéis oído hablar de ello, de los F-21, aparte de otros misiles más, ¿no? Que básicamente son misiles balísticos como el Scud, ¿no? Más grandes, ¿no? Como los SS-20, del tema de los euromisiles que hubieron en los años 80 en Europa, pero optimizados para atacar barcos, grandes barcos, ¿no? Tienen una cabeza, ¿no? Que una vez se desprende del cuerpo principal que lo eyecta, pues es capaz de, a través de imagen de radar, de reconocer grandes buques y atacarlos y caer sobre ellos, ¿no? Y al ser misiles balísticos que van a una velocidad enorme, pues es muy difícil interceptarlos, ¿no? Se puede quizás interceptar alguno, pero no una salva de misiles, a lo mejor de 20, 30 o una salva importante, ¿no? Que la podrían destruir los portaaviones de Estados Unidos y los cruceros que pueda desplegar en este mar, ¿no? Estados Unidos tendría que retirarse. Pero bueno, dado que Estados Unidos se resigna a que en un futuro no va a poder controlar totalmente esta zona, pero sí impedir que China pueda salir de ella, ¿no? Vamos, es bastante razonable y de aquí esta banderita, aquí de la bandera americana en todo esto, y es lo que se llama la alianza cuadrilateral, que básicamente unos 15 más países son Estados Unidos, Japón, Australia e India, ¿no? Se uniría al resto del sudeste asiático para impedir la expansión y las ambiciones chinas, ¿no? Evidentemente esas son las intenciones o los planes o lo que le interesaría
a Estados Unidos, pero no hay que olvidar que la India también tiene buenas relaciones con Rusia y que podría haber algún cambio de alianzas, ¿no? No tiene en cuenta lo que podría ocurrir en Taiwán, que al fin y al cabo, si Taiwán cae dentro de, es decir, un cambio de gobierno que aceptara hacer un proceso parecido al de Hong Kong, ¿no? En el que aceptara el esquema de un país, dos sistemas, ¿no? En el que conservarían cierta democracia, pero las cuestiones de seguridad y de política internacional pasarían a depender de Pekín. Y entonces China ya podría salirse de este corsé. Esto es un gran fallo que tiene la estrategia norteamericana de la estrategia cuadrilateral, porque Taiwán lo tiene bastante descuidado, ¿no? No hay que olvidar que el tema de Taiwán, Estados Unidos no reconoce la existencia, es decir, internacionalmente como Estado independiente de Taiwán, tiene un acta de relaciones de Taiwán-Estados Unidos, y ya sí reconoce al gobierno de Pekín, ¿no? Eso ocurrió con los acuerdos de los años 70, en el que Estados Unidos todavía no reconocía a Pekín y reconocía a Taiwán como el gobierno legítimo, pero eso ya no es así y hay tensiones dentro de Taiwán, en el que un sector de la población de origen chino pues vota partidos, ¿no? Que quieren facilitar o hacer más laxas las relaciones con China, no las que tuvieron desde la guerra del 49, en la que China y Taiwán tuvieron varias pequeñas guerritas, ¿no? Por el control de Quemoy y algunas islas de este estrecho, sino relajar las relaciones políticas y en un futuro quizás aceptar el esquema de un país, dos sistemas, ¿no? En cualquier caso, la alianza cuadrilateral que aquí vemos, pues es lo que le interesaría, evidentemente, a Estados Unidos y a estos países, pero podrían haber cambios que desequilibraran y no serían viables políticamente esta opción, ¿no? El tema de Taiwán podría haber un cambio, pues, de Brunei o de Malasia, ¿no? Que a cambio de expandir, o de Filipinas, a cambio de reconocer ciertos derechos, pues aceptar, decir, China aceptaría los derechos de Filipinas sobre varias islas y así atraerse políticamente a mando de China y alejar a Estados Unidos, ¿no? Es algo que tampoco estoy viendo en los diferentes artículos. Bueno, se publica muchísimo, ¿no? En todos los artículos que se escriben sobre el tema de la estrategia de contención contra China, que básicamente son el concepto de operaciones conjuntas de acceso y la tercera offset, o el tercer contrabalanceo, ¿no? O la tercera compensación, la tercera compensación. No están teniendo en cuenta esas posibilidades políticas que podría dar al traste con la planificación militar que da por sentado que Estados Unidos va a tener o el acceso a las bases de estos países, o que estos países no se pondrían del lado de China, ¿no? Que se mantendrían por lo menos neutrales, ¿no? Y permitiría que Estados Unidos pudiese operar libremente, ¿no? Bueno, eso es un fallo que está ahí y que hay que estar atento a posibles movimientos políticos en un futuro, ¿no? Básicamente lo que está lo más caliente, la patata caliente, está en Taiwán, pero podría haber algún giro inesperado que no se viese venir de los acontecimientos que podría dar traste con esta visión, ¿no? Muy bien. Aquí vemos un artículo de hace poco, ¿no? El día 3, en el que las maniobras navales que hacen Japón y Estados Unidos, pues, junto a Australia y en Filipinas, pues se iría a unir India, lo cual iría al compás de lo que estábamos diciendo de la alianza cuadrilateral para aislar a China en sus mares adyacentes, ¿no? Muy bien, esto solamente es que India se une a esas maniobras. Podría ocurrir que China quería que India no se adhiriera a esa alianza y seguiría teniendo un perfil
más neutral que tiene desde su independencia, ¿no? Recordamos que formó parte de los mismos fundadores de los no alineados y desde entonces ha seguido esa política, ¿no? Se tiene buenas relaciones con la Unión Soviética y luego con Rusia, pero básicamente no se tiene una política de no alinearse no se alineó con ninguno de los bloques de la Guerra Fría y por ahora, desde que terminó, y están surgiendo nuevas rivalidades internacionales con la Rusia revivida, ¿no? de Putin y con el ascenso de China, tampoco se ha alineado ni con Rusia, ni con China, ni todo lo contrario, ni con Estados Unidos, ni con Japón. Simplemente, pues, acepta lo que viene de todos lados e intenta sacar partido de cada uno. Y que esto podría ser no una falla futura en la perspectiva de la alianza cuadrilateral para contener a China. Bueno, el artículo se puede leer, lo podéis ver por ahí, hay muchísimo por el estilo, pero bueno, simplemente lo que sí poner para plasmar que es una cuestión que sale casi cada día, ¿no? en las noticias y bueno, para cuando leáis cosas por el estilo, que sepáis encuadrar en qué parte del concepto internacional se tiene que meter esta noticia y darle un sentido, ¿no? Un sentido geopolítico y geoestratégico. Aquí vemos una representación de lo que es las capacidades antiacceso y negadoras de áreas de China contra básicamente Estados Unidos, ¿no? Puede ser también Japón, pero con países con potencias navales que quieren amenazar una potencia continental, ¿no? Aquí vemos en azul, puede ser Estados Unidos y Japón, ¿no? Viniendo desde las islas japonesas o desde el continente americano, y aquí en la costa china. Y vemos las diferentes capacidades, ¿no? Las armas con sus capacidades. Los de F-11, los de F-21, los diferentes aviones, ¿no? Submarinos, etcétera. No vamos a estar enumerando aquí todas las capacidades militares y todas las armas. Eso es algo que se puede ver, ¿no? Se puede hacer programas sobre esto, se pueden hacer infinitos programas sobre infinidad de cosas, ¿no? Pero básicamente, para que os hagáis una idea de cómo está la situación, ¿no? Esto básicamente, hasta aquí podría decirse que es el antiacceso, ¿no? Que hay una gran cantidad de misiles, ¿no? Con un alcance más limitado y a medida que se va aumentando, pues evidentemente el misil pues tiene un coste económico muy superior y hay mucha menos cantidad. Pero aún así China está ampliando a través de su segundo cuerpo de artillería muchísimo sus capacidades medias e intermedias, ¿no? Solo intermedias, como los de F-21, para atacar. Esto sería una representación de la isla de Guam, ¿no? Pues lanzar una salva de 30 o 40 misiles y destruir los depósitos de combustible, los polvorines, los hangares y destruir las pistas, ¿no? de la isla de Guam y de su puerto, o podría ser también una representación de la base de Yokosuka o de cualquier base aeronaval que tenga Estados Unidos en la zona, ¿no? Vamos, alguna que podría tener en Filipinas, aunque esto ya estaría, la representación gráfica sería más bien por aquí, ¿no? Pero bueno, hay que Estados Unidos tenga, probablemente tenga que resignarse a que los mares adyacentes de China tengan el acceso negado, no tenga libertad de movimiento, pero sí encorsetar a China en lugares, en ese mar, ¿no? En los mares adyacentes, que Estados Unidos no puede tener libertad de movimiento en esa área, pero concentrarse en que China no salga de ahí e incluso evitar que China también tenga libertad de movimiento sobre ese mar, ¿no? Eso también es una cuestión importante. China podrá negar el uso de los mares adyacentes chinos a Estados Unidos o cualquier potencia ribereña, pero Estados Unidos también podría negar el uso de ese mar, ¿no? En el caso de que saliera un grupo aeronaval chino o un convoy mercante, pues sería atacado y hundido. Entonces, pues no es tanto que Estados Unidos no podría usar sus agrupaciones aeronavales dentro de la primera cadena de islas porque serían
destruidos total o parcialmente. Y lo mismo podría decirse que Estados Unidos le podría hacer a China, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo con algo más de detalle. En los minutos que nos quedan por delante, es simplemente que vierais una representación de lo que es el anteexceso y la negación de área, ¿no? Que, vamos, aquí las islas las podríamos situar en este área que estoy señalando, pues las Scarborough, las Bradley, ¿no? Y toda la amenaza que podría representar las capacidades militares chinas. Aquí China podría desplegar una batería antiaérea, varios aviones y dar apoyo a las operaciones submarinas. Lo de los mercantes armados, algunos ya habréis podido ver el vídeo con los misiles chinos, con los misiles rusos, ¿no? Los CLAV-S, ¿no? En el que, vamos, en un pequeño mercante se pueden meter 8 misiles y hacen ataque antibuque, ¿no? Vamos, es una amenaza bastante real, ¿no? Que todavía no se ha visto en acción, pero la capacidad existe y, por tanto, en caso de conflicto, probablemente lo veríamos. Aquí vemos un documento militar norteamericano, evidentemente de acceso libre, la versión de 2012, hay la última creo que es del 2014, del concepto de operaciones conjuntas de acceso, ¿no? O JOC, en el que decíamos que Estados Unidos sigue dos tendencias, ¿no? No sé cómo denominarlo, no son dos estrategias, sino dos políticas militares distintas para enfrentarse a China, ¿no? La estrategia sería contener a China en sus mares adyacentes y atraerse la voluntad política de los países ribereños de esos países, ¿no? Mantener a Taiwán dentro del lado americano, Filipinas, Vietnam, o por lo menos que sean neutrales, ¿no? Y que China no puede instalar allí bases aeronavales, ¿no? Esa sería la estrategia, el concepto estratégico general, ¿no? Y la política militar, que es lo que va a guiar la adquisición de material y de doctrina, la elaboración de doctrina militar, son JOAC y la tercera offset, el tiro offset, o la tercera estrategia de compensación. Vamos, lo llama tercera estrategia de compensación, no exactamente una estrategia, sino más bien un concepto de política militar, ¿no? Pero bueno, a veces las palabras son polisémicas y se usan en un contexto determinado, pero que sepáis que no es exactamente estrategia, ¿no? Estrategia es otra cosa. Aquí decíamos que había dos políticas militares principales, un tanto contradictorias, más un tanto totalmente contradictorias, ¿no? Eso no forma parte de las incoherencias de la planificación militar norteamericana, pero bueno, eso daría lugar para todo debate y comentarlo con especialistas, ¿no? Que se dedican a estudiar la política militar de Estados Unidos y el tema de la tecnología militar, etc. Esto sería, esta imagen representa la política militar del JOC, ¿no? De las operaciones conjuntas de acceso, en el que básicamente están diseñadas en el que las capacidades militares americanas estarían diseñadas para destruir las capacidades militares chinas antiacceso. Veis que están aquí rojas, es que son objeto de ataque y serían destruidas. Entonces, eso permite que China ya no podría negar el libre movimiento de las fuerzas norteamericanas y sus aliados sobre sus mares adyacentes, y en el que tampoco negar el acceso, ¿no? Ni el acceso ni negar el área, ¿no? El uso del área o el libre acceso o el libre movimiento por el área, ¿no? Entonces, toda la política de adquisiciones, ¿no? De material militar estaría enfocado a mantener la gran capacidad militar actual, más o menos como está diseñado en la actualidad, sus conjuntos aeronavales, sus fuerzas mecanizadas, sus fuerzas anfibias, etcétera, ¿no? Pero haciendo un énfasis en la detección y después ataque y destrucción de las capacidades antiacceso, ¿no? Antiacceso y negadoras de áreas de China. Eso puede decirse que es una política militar optimista en el que Estados Unidos gastando una cantidad de dinero considerable,
pues bueno, lo que consideren necesario, pues podrían derrotar y destruir cualquier tipo de capacidad militar que China pudiese desplegar en un futuro, ¿no? A 10 o 20 años, y que así los grupos aeronavales, una vez se destruyan estas capacidades, pues puedan volver a navegar libremente, ¿no? Por, este, por los mares adyacentes a China, ¿no? Evidentemente, las cosas, el equilibrio militar no es tan, en realidad no es tan positivo respecto a que Estados Unidos tenga la capacidad de vencer o destruir la mayoría de la capacidad militar china. Y desde hace un año y medio, 2 años, pues Estados Unidos, sin negar el YOC, ¿no? Pues sacó una nueva estrategia, ¿no? Que es la tercera estrategia de compensación, ¿no? Aquí está, New York Strategy, que como decíamos no es exactamente una estrategia, pero bueno, es simplemente una política militar en el que Estados Unidos reconocería que no tiene la capacidad para destruir el material militar chino antiacceso negador de área, y que para colmo China, debido a la construcción masiva de bombarderos de misiles balísticos, ¿no? de varios grupos aeronavales, eh, como habéis podido ver en la guerra de 2003 y de 1991, Estados Unidos, cada vez que tiene una guerra importante, pues siempre está unos meses acumulando material militar en países amigos de Kuwait, ¿no? Pues, bueno, todos recordaréis que estuvo varios meses ahí acumulando una gran cantidad de material y después desplegarse y atacar el país, ¿no? O invadirlo, vamos, con total tranquilidad, ¿no? Sin, sin temer que Irak o Serbia, cuando fue atacada, pues pudiese atacar las bases aliadas y destruirlas o dañarlas gravemente, ¿no? Como por ejemplo hizo Japón y Pearl Harbor, ¿no? Que atacó las bases y limitó mucho la capacidad operativa de la flota americana, ¿no? China vamos, con el gasto militar creciente, ¿no? Y ya es el segundo mundial, no llega todavía a los niveles norteamericanos, pero gastando una gran cantidad de dinero, como está haciendo, en ciertas capacidades, ¿no? No para construir un ejército igual de Estados Unidos, ¿no? Con la misma cantidad de portaaviones, ni con la misma cantidad y calidad de carros de combate o de caza, pero sí tener la suficiente cantidad y cualidad de misiles y de submarinos y de misiles con los cuales, aunque no pudiese ser unos nuevos Estados Unidos, China no pudiese construir unas fuerzas armadas tan grandes y tan poderosas, pero sí destruir las bases desde las cuales Estados Unidos pudiese proyectar su poder sobre los mares adyacentes de China, ¿no? Y para colmo, eso sería operaciones anti-acceso y las fuerzas sobrevivientes norteamericanas que se atreviera a operar dentro del alcance de las armas chinas, pues serían atacados por el concepto de negación de área y serían también pues hundidos o derribados y así llevar a que, vamos, a imponer un gran coste humano y de material a Estados Unidos y a sus aliados y con la esperanza de ganar la guerra, ¿no? No tanto de destruir toda su capacidad militar y de invadir Estados Unidos, sino sencillamente imponerle un coste político, humano y económico lo suficientemente alto como para llevar a Estados Unidos a la mesa de negociaciones e imponerle pues un acuerdo favorable a los intereses chinos, ¿no? Eso es la intención de todo esto. Y de ahí que Estados Unidos ahora haya sacado desde hace 2 añitos la tercera estrategia de compensación, la tercera política militar de compensación, que está basado en estos 5 principios, ¿no? Ya no tanto es tener una gran cantidad de portaaviones y de fuerzas terrestres y una gran cantidad de escuadrones de cazabombarderos, sino es un material militar de menos cantidad y sobre todo que sea de baja observación, es decir, que sean estelos, que sean invisibles, entre comillas, como se suele decir, ¿no? Como
pudiese ser el nuevo bombardero del P-21, que se le denominó P-21 hace 2 semanas, ¿no? Que va a ser el nuevo bombardero estratégico norteamericano de largo alcance, que va a ser como el P-2, un poco más pequeño, pero también es invisible, entre comillas, ¿no? De baja observación, aviones que tengan una capacidad de autonomía, superior, ¿no? A la actual, porque buena parte del material americano está pensado para operar en Europa, donde las distancias son pequeñas, y sin embargo, al tener que operar en Asia, pues tienen que ser aviones y barcos de gran tamaño, ¿no? Que no sean tripulados para evitar el tema del coste humano en caso de conflicto, porque eso siempre políticamente en la democracia en Estados Unidos es un problema a medida que se van acumulando los muertos, ¿no? Submarinos, porque al fin y al cabo dan por perdido los mares adyacentes a China y no pueden operar con grandes grupos aeronavales. Entonces tienen que operar por lo menos en los mares adyacentes y dentro del área de influencia de las armas chinas tienen que ser pues operaciones submarinas, ¿no? Ya se acabó lo de la batalla que se veía del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial de grupos aeronavales. China tendría, o bajo esta tercera estrategia de conversación, se reconoce que China tiene la preponderancia militar y de ahí que tenga que irse a operaciones submarinas, de aviones no tripulados, y esto de aquí es básicamente garantizar la capacidad de guerra en red de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Que puedan comunicarse entre sí. Al fin y al cabo, la mayoría de las comunicaciones y de la coordinación de las Fuerzas Armadas americanas entre sí, ¿no? De tierra, mar, aire, etcétera, pues se hace gracias a telecomunicaciones basadas en satélites. Y China pues tendría, en caso de conflicto, la capacidad de erosionar o destruir esa capacidad de comunicación, destruyendo satélites o interfiriéndolos de múltiples maneras. Entonces tendría que Estados Unidos crear una infraestructura basada en aviones no tripulados y en plataformas de observación, en aviones no tripulados que harían las veces de repetidores de telecomunicación y la labor de observación estratégica, no confiar en los satélites, sino aviones de observación no tripulados, ¿no? Básicamente para conseguir la nueva estrategia de compensación, que se llama GSS, porque es Global Strike Surveillance, ¿no? Que es capacidad global de vigilancia y ataque, ¿no? Y que no sería a través de líneas activos militares basados en el espacio, sino dentro de la atmósfera terrestre y en aviones, ¿no? Debido a la vulnerabilidad del espacio, ¿no? Para operar en un caso de guerra contra una gran potencia como sería China. En menor medida Rusia, pero bueno, básicamente la estrategia está enfocado contra China, que al fin y al cabo, debido a su alta tasa de crecimiento económico, será el principal rival militar, bueno, ya lo ves, pero a medida que vaya incrementando su visión política, pues lo será. Ya el conflicto no calienta en el sentido que vayan a hacer guerras abiertas, pero sí crisis y quizás guerras limitadas, ¿no? No estamos hablando aquí de guerra total, de guerra nuclear, sino de guerras limitadas por el control de un estrecho, por el control o permitir o no permitir el acceso a un mar, como cuando Estados Unidos atacó a Libia, ¿no? En los años 80. O incluso Irán también tuvo una pequeña guerrita que duró, un día y pico, ¿no? Porque Irán no quería dejar en la libre navegación de los buques petroleros y entonces Estados Unidos atacó varios activos militares iraníes, ¿no? Básicamente para garantizar la libre circulación, o cuando bombardeó a Gaddafi, porque Gaddafi no quería permitir la libre navegación en el Golfo de Sirte, pues podría ser una guerra limitada por el estilo, ¿no? No estamos hablando aquí de que debido a que Estados Unidos y China tienen armas nucleares, pues cada que no se embarcaría en una gran guerra llevaría a la destrucción mutua, ¿no? Asegurada, como suele decirse, sino a guerras limitadas por cuestiones concretas, ¿no? Y también limitadas. Es decir, ese es el escenario por el cual se plantean este tipo de operaciones militares y de políticas militares, ¿no? Para que en guerras limitadas, y si ocurre una guerra total, pues también una guerra total, ¿no? Pero tener la capacidad de ganar una guerra limitada, ¿no?
el que Estados Unidos no tenga que emplear todo su poder y desplegar un ejército de 500.000 de hombres para invadir un país, sino unas guerras aeronavales y submarinas limitadas por tal atolón o por tal estrecho, etcétera, ¿no? Aquí vemos una representación del armamento del tipo de armamento que Estados Unidos va a tener que hacerse en un futuro para complementar con la tercera estrategia de compensación, ¿no? Aquí tendríamos que añadir el P-21, que es el nuevo bombardero. Bueno, hasta aquí, el RSB. En realidad, la forma es casi como va a ser la de un D2, o se ha filtrado que va a ser así. Y bueno, ha pasado hace 2 semanas de llamarse el RSB a llamarse el 21, ¿no? Pero aquí están las capacidades. Fíjense que prácticamente, vamos, aunque hay un portaaviones, pero se cree que Estados Unidos va a pasar de tener 12 portaaviones con la tercera estrategia de compensación a tener, algunos dicen que 7, 8, ¿no? Debido a su vulnerabilidad, a la vulnerabilidad que son fáciles de hundir, pues a reducir el tamaño de los grupos aeronavales, a tener más buques, aquí vemos, de superficie, y van a seguir la estrategia de dispersar la letalidad, ¿no? Normalmente, antes, todavía en la actualidad, ¿no? Los buques de superficie se dedican a proteger al portaavión, ¿no? Y con misiles antiaéreos, misiles antimisiles, etcétera, ¿no? Y ya no estarían, el concepto ya no sería en escoltar tanto a los grandes portaaviones, sino debido a la vulnerabilidad de los portaaviones y los cruceros, a que estos operen en solitario, a un pequeño grupo de pocos grupos de superficie, y que buena parte de la capacidad misilística que hoy está dedicada a misil, antimisil y misil antiaéreo, pues sea empleada en misil contra tierra y contra buque, ¿no? Se están probando nuevos misiles. Los misiles estándar, que son los misiles antiaéreos y antimisiles que tienen los destructores y los cruceros americanos, se está empezando a probar una nueva versión que también sirva para atacar buques, ¿no? Para ir acorde a esa estrategia de letalidad distribuida, ¿no? Difuminada, no difuminada, sino desperdigada a lo largo y ancho del espacio del área de operaciones, no concentrada en la protección del portaaviones, y que sea el portaaviones con sus aviones el que proyecte el poder, sino que sean de todos los buques, ¿no? Y aquí vemos que, vamos, la tercera offset, básicamente, muchos aviones no tripulados, submarinos, nuevos aviones de baja observabilidad o como se dice, invisibles, ¿no? Vamos, es un cambio radical respecto a las capacidades militares actuales de Estados Unidos, ¿no? Hay un debate, bueno, hay bastante polémica, ¿no? Como que si esta estrategia ya se ha diseñado, se está hablando ya desde hace algún tiempito sobre ello, pero que el gasto militar sigue siendo convencional y que muy poco porcentaje está yendo a la cita offset. El YOC, aunque sigue sobre el tapete, vamos, no es que haya caído en el olvido, pero básicamente la tercera offset es la que se está llevando la mayoría de los papeles y de los artículos. Pero bueno, esto todavía tampoco está completamente reñido. Bueno, sí está completamente reñido porque esto está diseñado para negar el uso a los aviones y a los barcos chinos de sus mares adyacentes, ¿no? De los mares adyacentes que estamos viendo aquí. Esto estaría diseñado no para controlar, para tener también un montón de barcos aquí aliados pudiendo navegar libremente, sino para evitar para que los aviones y las flotas chinas que intentaran operar en este área, pues fuesen destruidos por estos aviones. Estos barcos que vemos aquí, ¿no? Estas capacidades, como suelo decir, militares, y bueno, y así impedir que China se haga con el control de sus mares adyacentes, ¿no? Y evitar que salga, además, que evite poder proyectar poder a nivel mundial, ¿no? Y ahora vamos al tema de Corea. Como habéis, vamos, en las últimas semanas habéis leído muchísimas noticias sobre
las pruebas nucleares de Corea, sobre pruebas de misiles, y por qué está relacionado con el tema de China y de las islas de aquí del mar del sur de China. Pues porque la capacidad nuclear norcoreana, y misilística, aunque no es una amenaza directa a Estados Unidos para operar en contra China y en sus mares adyacentes, es una amenaza a Corea. Y Estados Unidos, para proteger a Corea, tiene que desplegar una capacidad antimisil, ¿no?, contra los misiles coreanos, nucleares o convencionales, que podrían ser una amenaza a la capacidad de disuasión de China. De ahí que cuando Estados Unidos dijo que iba a desplegar misiles antimisiles en Corea, ¿no?, el famoso THAAD, pues China protestó, porque es una amenaza, ¿no? Es una amenaza a la capacidad militar, tanto para de acceso y negadora de áreas, sería pues una plataforma de observación y ataque contra estas capacidades, ¿no?, chinas para influenciar sobre este área, y además también son capacidades para observar y atacar el arsenal nuclear chino, con lo cual amenazar a Estados Unidos, ¿no? Aquí podría, desde Corea, Estados Unidos, además de este THAAD, podría desplegar nuevas capacidades antimisiles dentro de 5 años, 3 años, a medida que vaya madurando la tecnología antimisil, ¿no?, pues ya teniendo desplegados los puestos de mando y los radares de observación y de targeting, ¿no?, para guiar los misiles, pues, vamos, la capacidad de ataque y de disuasión contra Estados Unidos se vería muy erosionada, ¿no? Buena parte, en una hipotética amenaza, ¿no?, una hipotética guerra, pues los chinos sabrían que buena parte de sus misiles pues serían derribados en vuelo, ¿no? Y de ahí que está relacionado con el tema de las islas del sur de China, de Scarborough, de la batería HQ-9 aquí, etcétera, ¿no? Y la situación en Corea, mira, en abril de 2014 escribí este artículo en el blog, ¿no?, en el que ya se veía que iba a haber una gran inestabilidad estratégica en Corea, que, como hemos visto, está relacionado con lo que pueda ocurrir en el sur de China. ¿Y por qué hay una gran inestabilidad estratégica? Porque Corea del Norte, hace unos años, al hacer su primera prueba nuclear y hacer pruebas con misiles balísticos, pues implicaba una amenaza potencial muy grande para Corea del Sur, ¿no? Y Corea del Sur podría hacer dos cosas: darse, no por vencido, sino resignarse a estar en una inferioridad estratégica respecto a Corea del Norte y poder ser amenazado libremente por ese país, y quizás confiar en última instancia en la protección americana, pero a medida que Corea del Norte, como ya está haciendo pruebas con misiles balísticos intercontinentales, si dentro de 5 o 10 años, cuando sea, Corea del Norte tiene ya construidos misiles intercontinentales, pues los coreanos saben que difícilmente irían a la guerra, los Estados Unidos irían a una guerra nuclear con Corea para defender a Corea del Sur, ¿no? Entonces los surcoreanos dijeron: nos resignamos o hacemos algo o construimos unas capacidades militares que nos ayuden en el caso hipotético, a destruir esa amenaza de Corea del Norte, ¿no? Y de ahí adoptó lo que se llama una política de disuasión activa, ¿no?, como lo podéis ver en este artículo del 2013, que ya viene de largo, ¿no? Esto, por eso la inestabilidad inminente, o inminente en términos estratégicos, ¿no? En términos estratégicos estamos hablando de pocos años, ¿no? Porque al fin y al cabo la planificación estratégica se hace a 15 o 20 años normalmente. Y de ahí inminente, pues claro que quedaba pocos años, ¿no? Estamos hablando de menos de 10 o de menos de 5, ¿no? Y entonces adoptó la disuasión activa, que consiste básicamente hacer un ataque preventivo sobre los activos militares estratégicos norcoreanos, con
primero se recopila la inteligencia, después Corea del Sur con nuevos aviones y nuevas armas de ataque, así como de ataque aéreo, así como nuevos misiles balísticos que está construyendo ya y que está probando Corea del Sur, pues poder atraer las capacidades nucleares y la cadena de mando norcoreana, ¿no? Como desplegar una gran cantidad de aviones durante mucho tiempo es básicamente imposible, ¿no? Porque consume mucho combustible. No sé, cuando vas a lanzar un ataque con una gran cantidad de aviones no se puede ocultar. La inteligencia norcoreana podría detectar que hay muchos aviones preparándose para una acción bélica, ¿no? Eso podría tardar días, ¿no? Depende, ¿no? Se podría detectar varios días antes, ¿no? Incluso algunas horas. Es decir, si se puede ocultar una parte importante de la preparación de un ataque masivo, horas antes es muy difícil, ¿no? Ocultar. Entonces, los norcoreanos podrían dispersar sus activos militares y la cadena de mando podría irse a refugios y dispersarse también para evitar ser destruido de allí, que esté construyendo misiles balísticos y esté probándolo, está probando, para poder atacarlos sobre la marcha, ¿no? Y destruir la mayoría de esos activos estratégicos y nucleares de Norcorea. Como la perfección no existe y siempre quedará una parte más o menos importante de activos militares norcoreanos intactos, pues el resto se confiaría en que los misiles antimisiles y otro tipo de defensa pues destruyeran los ataques que podían venir de Corea del Norte, ¿no? De ahí que, es decir, esto parece sobre el papel que es algo que es como la solución a todos los problemas, tiene, valga la redundancia, un problema, ¿no? Más grave que trata de solucionar. Corea del Sur trata de solucionar la inferioridad estratégica, dado que no tiene armas nucleares respecto al norte, y Corea del Sur no planea hacerse con armas nucleares, porque eso sería un escándalo, ¿no? Porque entonces Japón también tendría armas nucleares y sería una clava más en la proliferación. Pero al dar esta disuasión activa, ¿qué es lo que hace? Que los norcoreanos, en caso de una crisis, ¿no? Si vamos a la guerra, ¿no? Vamos a la guerra, pues la cosa se está ahí. Hay una crisis como la crisis de los misiles de Cuba por conflicto, no sé, que ahora mismo no podemos imaginar, pero puede ocurrir por cualquier motivo, ¿no? Por la ciudad de Kyosan o por algunas islas que ya ha bombardeado Corea del Norte, ¿no? Puede haber, pues, y si no la hay, pues vamos, a la que no la haya, ¿no? Pero en el caso de que ocurra una crisis internacional entre estos dos países, pues Corea del Norte podría pensar, quizás los surcoreanos me van a atacar, o estoy teniendo señales de que me van a atacar. Entonces, una de dos, acepto que me ataquen y que destruyan mis activos nucleares, o yo ataco primero y doy una advertencia, ¿no? Una advertencia a Corea del Sur. Entonces, esta capacidad militar que habría construido Corea del Sur para evitar una guerra o para evitar su inferioridad respecto a Corea del Norte, no para evitar una guerra, podría, en caso de crisis, desencadenar la guerra que trata de evitar, ¿no? Es paradójico. Pero vamos, es lo que se llama el dilema de la seguridad y los conceptos en estudios estratégicos se llama dilema de la seguridad y estabilidad o inestabilidad de la crisis, ¿no? Son esos dos conceptos. Aquí vemos lo que planean los surcoreanos, ¿no? En el caso de que haya una amenaza de misiles balísticos, pues se destruye el 70%, caerían 380, y después con los interceptores destruyéndolo con misiles antimisiles quedaría menos de 30, ¿no? Como son números. Ocurre así, ocurre mejor, ocurre peor, ¿no? Pero vamos, es lo que dirige la planificación estratégica surcoreana para el tema de la disuasión activa y que genera una gran inestabilidad porque el gobierno norcoreano sabe que a medida que los surcoreanos vayan madurando esta política de defensa, pues la supervivencia y la capacidad de amenazar con un arma nuclear
pues se vería reducida por un ataque preventivo de Corea del Sur, ¿no? Un hipotético ataque preventivo. Y de ahí que la tensión haya aumentado muchísimo entre esos dos países. Y como hemos visto, también eso está relacionado con el tema de filas del Mar del Sur de China y con que Estados Unidos ponga su granito de arena o su bolsa llena de grano de arena para la defensa de Corea, de Corea del Sur frente a Corea del Norte, que tiene implicaciones estratégicas en todo lo que tiene que ver con los malos antecedentes de China y en el equilibrio de poder mundial, ¿no? Lo que está enfocado simplemente para evitar la inferioridad estratégica surcoreana, esa política activa podría desencadenar la guerra que quiere evitar y además generar una gran tensión político-militar con China por el tema que representan estas capacidades de son antimisiles, ¿no? Evidentemente los surcoreanos y los americanos tienen, vamos, tanto China tiene derecho a hacer una política militar antiacceso y negadora de área y reivindicar, bueno, el derecho moral, ¿no? El derecho de gran potencia, podría decirse. Yo no voy a entrar aquí ya con moralidad de pacifista o derecho internacional, ¿no? Y Estados Unidos también tendría su derecho político, ¿no? Como gran potencia a defender sus intereses, ¿no? Ahora bien, cada uno siguiendo sus intereses de manera independiente se podría llegar a un choque en el que los dos perdieran, ¿no? De ahí el tema que comentaba antes del dilema de la seguridad, ¿no? Cada uno siguiendo una política para perseguir su propia seguridad, al final se da la paradoja de que ninguno de los dos tiene seguridad y se desencadena una guerra que ninguno de los dos quería, ¿no? Vamos, esto es algo, y como hemos visto, todo está relacionado, ¿no? Está relacionado el tema surcoreano con el tema chino de Estados Unidos, de China, Mar del Sur de China, y su ruta de la seda marítima con su, vamos, estratégicos, sus de comunicaciones estratégicas con el Medio Oriente y con la masa euroasiática, ¿no? Vamos, es para que veáis que el tema del Mar del Sur de China es un peón más, ¿no? O una casilla más dentro de este gran juego, ¿no? Y hay que verlo de esta manera global, ¿no? Y estratégica, viendo lo que significa tener unas capacidades militares y las alianzas políticas y cómo va afectando al conjunto, ¿no? Al conjunto de la situación. Para que nos quedáis, no, que solamente Corea del Norte hizo una prueba nuclear y ya está. Y entonces una prueba nuclear es algo muy negativo, ¿no? Eso es agresivo, eso es malo. No porque sea agresivo, porque sea malo. Es que eso es importante porque tiene una implicación estratégica fundamental y enorme, ¿no? A la hora de los equilibrios mundiales, ¿no? Esto, vamos, que tengáis en cuenta, espero que esto os esté, no habitualmente, sino os esté aclarando cómo hay que situar las noticias, porque a veces, o siempre, se dan noticias de manera dispersa, ¿no? China construye una batería de misiles antiaéreos, Corea hace esto, Corea hace lo otro, hay unas maniobras militares muy importantes de Corea del Sur y Estados Unidos aquí, pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo afecta? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo afecta eso el equilibrio del poder mundial? Pues bueno, esto es lo que estoy tratando de explicar y bueno, espero que esté quedando claro con los gráficos y los esquemas que estoy poniendo aquí. Una representación se llama cadena Kirchner, ¿no? o la cadena de destrucción que seguiría la disuasión activa surcoreana, ¿no? Encontrar, fijar el blanco, seguirlo para tener la información completamente actualizada, la información para el arma que lo vaya a atacar, el ataque y evidentemente evaluar si el ataque ha tenido éxito o no, porque puede lanzar 10 ataques sobre 10 objetivos, pero creyendo que lo has destruido a todos, pero si no haces evaluación, a lo mejor en vez de haber destruido los 10, has destruido 5. Entonces, ¿qué haces? Pues evidentemente que destruir los otros 5 y no contabilizar que de los 100 activos militares que tiene Corea, pues le queden 90, sino que le queden 95, ¿no? Eso es importante. Como los que conozcan algo de la batalla de Inglaterra, sabrán de sobra lo importantísimo, cómo falló los alemanes, que la batalla de Inglaterra, fue básicamente porque falló en el punto 6. Ellos creían que estaban destruyendo muchas más casas, tanto en el aire como en tierra, de Inglaterra, ¿no?
y sin embargo estaban destruyendo mucho menos, ¿no? De ahí que cuando ya se llegara el Día del Águila y posteriores, vieron que, vamos, que la RAF tenía todavía una gran cantidad de casas, ¿no? Y al final se dieron por vencidos y ya decidieron que no iban a poder lograr la superioridad aérea en el canal. De ahí ya clave sobre el tema de la evaluación. Bueno, esto es una anécdota, historia militar, ¿no? Esto es una prestación, 200 kilómetros tiene el THAD, tiene poco alcance, no representa una amenaza directa a los activos militares balísticos chinos, pero el alcance del radar, ¿no? Pues sí, es bastante grande, ¿no? Y ese es el peligro, que intercambiando datos con los radares que se pueden poner en Corea del Sur, con buques antimisiles apostados cerca de la costa china, pues aquí, ya no sé, lo pueden poner por aquí. Por ejemplo, los buques antimisiles que están en rota norteamericanos, ¿no? En rota España, en una base norteamericana en España, pues básicamente están desplegados en ese sentido, ¿no? Los radares están en Turquía, en Polonia, etcétera, pero los barcos se ponen más alejados y cuando hay una crisis, pues se acercan y entonces el radar lo localiza y los barcos, para evitar que China o Irán o Rusia, la potencia que sea, pues pueda destruir de manera preventiva a los lanzadores, pues se ponen en barcos que son como relativamente alejados, ¿no? Para asegurar su supervivencia y en caso de que esté en una guerra, pues vamos, los radares dan la información, que también son relativamente móviles y difíciles de fijar, ¿no? Y guiar el ataque hacia los misiles balísticos en vuelo, ¿no? De ahí que, aunque tengan poco alcance, el THAD, este es el misil parecido al THAD que está desarrollando Corea del Sur para la disuasión activa, para la parte de defensa activa, ¿no? Que vemos aquí. Disuasión activa se basa en inteligencia, contrafuerza y defensa activa, ¿no? El THAD está dentro de esa defensa activa de Corea del Sur, que también tiene su propio misil, ¿no? Como hemos visto aquí, el LSAM, que tiene menos capacidad que el norteamericano, y el Patriot, que vemos que es poquísimo, ¿no? Es un misil bastante limitado, ¿no? En sus capacidades, en comparación con el THAD o con los S-300 o con esos 400 y 500, que digo ya. Pero bueno, que veáis que aunque tengamos alcance y está destinado a la defensa de Corea del Sur, eso también puede desencadenar una guerra entre las dos Coreas y también a través del radar significa una amenaza contra China. Bueno, creo que ya nos queda poco. Aquí vemos, estamos acabando ya, con lo que explicaba que el radar puede seguir el vuelo de los misiles balísticos. Aquí vemos corto, medio, intermedio e intercontinental, ¿no? Y aquí las diferentes capacidades americanas, ¿no? El GMD, que está basado en California y en Alaska, también podrían desplegarlo pues en un país, podrían desplegarlo en Japón, ¿por qué no? Dentro de unos años, o en Filipinas, o en cualquier otro sitio, ¿no? Mucho más cerca de China y, por tanto, no presentar una amenaza al ataque directo contra Estados Unidos, ¿no? El THAD podrían, y también los buques aéreos, ¿no? Tanto los destructores Hollywood como los cruceros Ticonderoga, con versiones mejoradas del SM3, del estándar 3, ¿no? Pues podría incrementar su alcance para destruir, actualmente estamos a 200 kilómetros en altitud, podría incrementar su capacidad de atacar a más altitud para, a cierta distancia de la costa china, poder destruir en vuelo el misiles intermedios que pueden atacar Guam o los misiles intercontinentales que pueden atacar al CONU, ¿no? O Estados Unidos continentales. Es decir, que el THAD estaría encuadrado dentro de esa gran arquitectura estratégica de defensa antimisil, ¿no? Que no solamente
normalmente cuando se habla de penicilio y los problemas y los problemas entre Rusia o China y Estados Unidos, pues siempre se va al GMD desplegado en Alaska y en California, pero es una arquitectura mucho más grande y que potencialmente, si Estados Unidos decidiese gastar el dinero suficiente, en unos años construir una defensa multicapa enorme, ¿no? Con la cual, bueno, ya tienes desplegados ya que tienes creado los puestos de mando, las telecomunicaciones y ya tienes desplegado los radares, pues esto sería el último paso, ¿no? Que en unos pocos años podría tener una defensa muy elevada y que China, pues como vemos, está en contra de que Estados Unidos despliegue THAAD en Corea del Sur y que todo está relacionado con el tema de las islas del mar del sur de China. Y bueno, como veíamos, con el tema de la alianza cuadrilateral, y vamos, todo el antiacceso negadora de área, hemos visto también el JOAC, las operaciones de acceso norteamericanas para llegar aquí, la tercera offset, ¿no? En fin, creo que hemos hecho un tour de esfuerzo, un recorrido general por toda la cuestión, ¿no? Del tema de por qué es importante por qué se lleva tantos titulares el tema que China desplegara, a ver si sale la imagen, desplegara una batería antiaérea HQ-9, similar al 700 ruso, en Goody Island, ¿no? Pues bueno, porque fue importante, pues, y porque los americanos pusieron el grito en el cielo, así como Vietnam y Filipinas, y pues, bueno, pues por esto que estoy explicando, ¿no? Vamos, es una cuestión, pues podría decirse que es la línea de fractura, ¿no? En el que en el que los dos gigantes chocan, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Pero vamos, que después detrás está todo lo que acabo de explicar, ¿no? De la política militar, de la política de defensa, de la estrategia y de las alianzas, como la alianza cuadrilateral, qué es lo que pasa con Taiwán, etcétera, ¿no? Hay que verlo todo en el conjunto. Y, en fin, creo que nada más por hoy. Me he pasado más de tiempo, yo esperaba estar 50 y pico minutos y llevo 1 hora 16 aproximadamente. Pero bueno, creo que ha valido la pena y seguramente las personas que vean este programa y no tenían, al fin y al cabo, esto requiere estar muy al día de todo lo que ocurre y no tenían la información o no tenían los conocimientos estratégicos de ver qué es lo que está ocurriendo, pues si les haya quedado claro y puedan entenderlo, ¿no? Y también al dar una visión bastante general, en el caso de que dentro de un año, ¿no?, pueda haber una crisis, pues esto también servirá de repaso y de ver cómo está encuadrado todo el tema, ¿no? Porque seguro que seguirán habiendo noticias en un futuro y China seguirá poniendo nuevas baterías y construirá ya está construyendo nuevos portaaviones y surgirán, no sé exactamente en dónde, pero surgirán y están subiendo noticias y cada vez la tensión probablemente será superior, ¿no? O será mayor. Bueno, me despido a todos ustedes, decirles que Fran dentro de unos días hará la actualización sobre las zonas habituales de conflicto, ¿no? Siria, Irak, etcétera. Y bueno, aprovechamos la ausencia de hoy, o aproveché la ausencia de hoy no había hablado con él para hablar del tema de los atolones y bueno, aproveché también para dar una visión de conjunto general, ¿no? Y en fin, me despido de ustedes y hasta la próxima. Adiós.